Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. El Frente Amplio, con la solidez de nuestras convicciones y la fortaleza de nuestros actuares, señor presidente, queremos decirle al país, queremos decirle a los trabajadores de nuestra patria que lucharemos contra toda clase de corrupción. Contra toda clase de corrupción, y si es que hay que vacar al presidente y cerrar el Congreso de la República, hay que hacerlo. Y en esa línea estamos, porque es la única manera de erradicar la corrupción en nuestro país. Sin embargo, señor presidente, tenemos que señalar también, todo el Perú sabe que el detonante de la crisis es la corrupción que se ha enquistado en los estamentos del Estado. Son los que generan la crisis. Son los que luchan por controlar el Estado para limpiarse, señor presidente. Todo ello significa que la crisis va a continuar, porque apenas se descubran a más corruptos o se presenten nuevas evidencias, utilizarán su poder para crear inestabilidad, sea por la fuerza o por la infiltración en las organizaciones, para que no se investiguen y se imponga la impunidad, señor presidente. Por eso, también debemos señalar, como se puede ver, el poder de la corrupción y de los corruptos es enorme. Contra ello luchamos porque defendemos el camino independiente del pueblo. No nos colocamos de aliados ni jugamos de pared con estos enemigos de la patria. Los combatiremos y los denunciaremos como siempre lo hemos hecho. Hoy vemos que los sectores conservadores y corruptos del sistema imponen su agenda. Son los operadores que ofrecen a los empresarios orden y miedo para someter a las amplias mayorías, señor presidente. En ese sentido, los que tenemos la autoridad moral de haber luchado contra las dictaduras, tenemos el deber de seguir bregando por conquistar la democracia para el pueblo, defendiendo los derechos sociales y laborales. Señor presidente, los que se oponen a ello son los corruptos, que hoy están en pugna por el control del Estado. Si no veamos la identidad de intereses cuando se oponen, por ejemplo, a la eliminación de la explotación moderna que se llama el gas. Hoy los corruptos le tienen miedo al Ministerio Público. Hoy los corruptos le tienen miedo al Poder Judicial. Hoy los corruptos le tienen miedo al Tribunal Constitucional, señor presidente, porque creemos que estas entidades deben ser autónomos e independientes. Cuando ellos toman decisiones ajustadas a derecho, con toda seguridad los corruptos terminarán en la cárcel, señor presidente. Por ello, desde la política debemos de... Minuto adicional para que termine. Por eso reitero que debemos de garantizar su autonomía e independencia. Debemos de condenar toda interferencia e intromisión, señor presidente. Dicho estas consideraciones, nosotros los del Frente Amplio, consecuentes y coherentes con nuestras decisiones, queremos que haya una profunda reflexión, porque no pensemos en un grupo, no pensemos en nuestros caudillos o líderes, sino pensemos en el país, pensemos en los trabajadores que se mueren de hambre, pensemos en esa gente que depositó su confianza en cada uno de nosotros, señor presidente. El Frente Amplio, reitero, somos consecuentes porque estamos recogiendo el cantar de las calles, el sentir de los pobladores, porque hay miles de trabajadores que ansían justicia y lucha frontal. Que se vayan todos los corruptos y caiga quien caiga, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Pariona Tarqui. 3 minutos. Kunampunchaw, rimaykamusaq llapayan llaqtamasinchikunata, Perú suyunchikmanta. El día de hoy, presidente, quiero dirigirme al pueblo peruano, a mis hermanas y hermanos de ese Perú profundo, que seguramente es la primera vez que le han prestado atención a los medios de comunicación, a los canales de televisión, para estar al tanto de la decisión política que este Congreso va a tomar. Decisión política que afecta su vida, las oportunidades de empleo, que afecta la situación de pobreza en la que están
muchos de nuestros hermanos a causa de la corrupción. Hermanos, esta crisis no es coyuntural, tampoco la corrupción es circunstancial. Esto es el fin o la develación de un régimen que no da para más. Un régimen que ha saqueado al país por más de 20 años, generando precariedad en nuestro país. Esta crisis, presidente, hermanos peruanos, hoy nos está conduciendo a revisar cuáles son esas causales estructurales de las que hay que solucionar. El Perú profundo quiere soluciones reales, transformativas, no soluciones de maquillaje hacia un problema. Mis hermanos de ese Perú profundo quieren la solución también a esa desigualdad que no ha hecho sino generar un círculo vicioso de pobreza. Estamos entonces ante una situación en donde se ha ido generando un lobismo, una mafia que ha ido secuestrando el Estado. Y la Constitución del 93, como lo decían anteriores a mi intervención congresistas, tenemos que corregirla. Y por eso el pueblo peruano hoy demanda una nueva Constitución, un nuevo orden que nos permita rescatar esa democracia que ya la tenemos debilitada. La corrupción desplazó uno de los problemas principales del país, que era antes la delincuencia. Hoy la corrupción es uno de los problemas más principales. Según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, existen 32.925 casos de corrupción. Y frente a eso, por supuesto, tenemos que luchar. Y luchar contra esa corrupción significa, por supuesto, tener los poderes del Estado con autonomía, un sistema de justicia que haga justicia y donde nadie se corra, donde nadie huya de esa justicia. Pero hoy notamos cómo a partir de una fuerza mayoritaria intentamos evaluar qué es moral. Minuto adicional, congresista. Entonces, presidente, pareciera que hoy estamos evaluando la inmoralidad no con un fundamento y argumento que nos permita tomar una decisión política real de esa transformación que requiere nuestro país, sino sobre la base de una mayoría que va a votar el día de hoy. Y eso está poniendo en gran fragilidad, por supuesto, la democracia. Y tenemos que poner al país por encima de esos intereses, del cual ha quedado totalmente evidenciado cuando vemos que hay una mayoría y una fuerza del Congreso intentando copar poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder judicial, ya lo hemos visto, cómo se intenta bajarse a miembros del Tribunal Constitucional para seguramente recurrir a ellas con facilidad y querer huir de algunos procesos que ojalá en adelante también tenga que investigarse, como bien se dijo, a la señora Keiko Fujimori, a Alan García. 30 segundos para que termine, ¿no? Y que hoy pareciera que en nombre de la corrupción y escudados con esa lucha contra la corrupción, algunos quieren asegurar su impunidad. Y el pueblo peruano lo sabe. Y el pueblo peruano tiene memoria al recordar cómo en los 90 se copó instituciones, lo mismo que hoy se quiere hacer. Se interpretó a su favor la ley electoral. Se aseguró parlamentarios vinculados a mafias. ¿Hay conflicto de intereses aquí? Por supuesto que sí. En universidades, en cooperativas, proyectos forestales, proyectos de carretera. ¿De qué moralidad estamos hablando? ¿Quiénes son los autorizados para determinar lo moral o lo inmoral? Presidente, creo que tenemos que tomar gran conciencia sobre las decisiones que vamos a tomar el día de hoy. Congresista Ochoa Peso por 3 minutos. Presidente, saludar a todos los colegas y de hecho señalar de principio que jamás imaginé estar en un momento tan histórico para mi país, pese a que la vocación de venir acá y una voluntad de servicio nos invitó a involucrarnos de forma más protagónica en la política, y en tanto cuando ingresas
te conviertes automáticamente por la percepción social en corrupto, en delincuente, en ocioso y todos los adjetivos más que los políticos hemos promovido en la percepción social. Partir, presidente, señalando que para quienes somos maestros, la mentira no es simplemente un hecho religioso. Para quienes somos maestros es inaceptable llevar la mentira a una situación solamente teológica. Para nosotros la mentira es carencia de integridad humana y ausencia de la verdad. Y en tanto desde ese punto, presidente, para los maestros y maestras, la verdad es un valor fundamental. Y por decirlo en el argot criollo, nos sacamos el ancho toda la vida académica pedagógica para formar a nuestros estudiantes en la verdad. Decir que la mentira es solo un hecho religioso sería aceptar como maestros y como pedagogos haber fracasado en nuestra responsabilidad pedagógica. Por eso, presidente, quiero rechazar esas palabras del alegato que solamente hablen de la mentira como un hecho religioso. Pero este hecho no significa solamente defender la irresponsabilidad del presidente respecto a las oportunidades que tuvo para explicar la situación. Sin embargo, presidente, quiero señalar un hecho. En este proceso hay un gran perdedor y hay consecuencias. Pero el gran perdedor de este proceso, presidente, es este Congreso. Y las consecuencias la pasan millones de personas que están fuera de este Congreso. Y el gran perdedor es este Congreso, presidente, porque sencillamente, la percepción social se incrementa a señalar que nosotros no estamos en condiciones para resolver una crisis política. Y que la única intención que existe dentro de este espacio es la perversa decisión de alcanzar a ser gobierno o mantenernos y perennizarnos en este espacio. Y para ser gobierno se necesita una sola cosa: ganar las elecciones. Y cualquiera que sea, tiene que ganar las elecciones. Porque lo que hemos demostrado en este Congreso es que si no el 100%, más del 90% por lo menos, lo que queremos es ser simplemente gobierno. Y pruebas al cántaro, porque la gran mayoría, si no todos de nosotros, en el momento del presupuesto, estamos corriendo tras la Comisión de Presupuesto para ver cómo incorporamos un proyectito. O durante todo el transcurso de nuestra vida de responsabilidad parlamentaria, estamos acudiendo a los ministerios para ver qué obrita tenemos. Y la percepción de los alcaldes y las autoridades es un tema utilitario. El congresista le sirve en la medida en que le abre la puerta al ministerio. Minuto adicional, congresista. Presidente, desde el punto de vista legislativo. Eso le interesa muy poco al que está afuera, eso le interesa muy poco al alcalde que lo tenemos todos los días o cotidianamente en nuestro despacho. Que nos hacen creer que somos útiles y fundamentales, pero que le servimos solo y solo si le abrimos una puerta al ministerio para conseguir su obrita. El gran perdedor de todo esto, presidente, somos los congresistas. Porque estamos demostrando que no estamos en condiciones de manejar una crisis política. Y esto es lo que tenemos que empezar a pensar. Me atrevería, presidente, a señalar, si hubiera una encuesta social afuera sobre quiénes tienen que quedarse, probablemente el pueblo diga todos, que todos se vayan, que todos y todas se vayan del proceso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Pero me atrevo, presidente, si le das la opción social al pueblo a decirle, solo tienes una opción entre elegir el Ejecutivo o el Legislativo, probablemente el pueblo diga que se vaya el Legislativo. Porque esa es la consecuencia. 30 segundos para que termine, congresista. Porque esa es la percepción que hemos generado, presidente. Hoy estamos ante una situación bien difícil. Yo no sé si acá los alegatos sirvan o ya no sirvan, presidente, porque no tengo ninguna certeza que mis colegas me estén escuchando. Ninguna certeza. Y yo no sé si alguien que habla tiene la certeza que el otro le está escuchando. Por eso, presidente, quiero decirles ahora a los colegas, ojalá que en este momento, luego al votar, el criterio de conciencia y la razón nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, congresista.